del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el tercer domingo de Pentecostés, después nos encontramos dentro del tercer domingo después de Pentecostés, pero se dice la misa del martirio y de la gran fiesta de San Pedro y de San Pablo, porque es fiesta de primera clase, mientras que la del domingo es de segunda, y por eso prevalece la fiesta de San Pedro y San Pablo, que han sido los dos grandes apóstoles, como los pilares fundamentales de la iglesia incipiente, naciente. San Pablo, que fue un apóstol extramuros, por decirlo así, porque nuestro Señor eligió a 12, uno le traicionó, eligen a San Matías y ya tenemos 13, y con San Pablo, también instituido apóstol por pura acción divina, sobrenatural e infusa que Dios les revela, y es así el 14º apóstol, si contamos todos los que fueron elegidos, aunque uno traicionó. Y pues bien, San Pablo, que es el gran apóstol de los gentiles, de la gentilidad, que incluso enfrenta a San Pedro, que se dejaba llevar un poco por los judíos convertidos, que creían que había que circuncidarse, cumpliendo los ritos de la antigua alianza, cosa que hacían ellos, y que también imponérselas a los paganos. Y ahí San Pablo dijo: no, eso no es una imposición, ni es necesario, y si vamos al caso, está abolido. Entonces, esa fue una de las discusiones, pero San Pedro, sabiéndolo perfectamente, lo aceptó, aunque se dejaba quizás presionar por el contexto judío de esos primeros fieles que todavía estaban apegados a las normas del Antiguo Testamento. Y pues bien, vemos cómo en el día de hoy son martirizados los dos en Roma, alrededor del año 67. Como en un mismo día mueren, el uno decapitado, San Pablo, y el otro crucificado, San Pedro. Qué golpe durísimo para la iglesia incipiente, en la misma Roma, en esa Roma que San Pedro quiso abandonar por su idolatría a Babilonia. San Pedro llama a Roma Babilonia, porque era una Babilonia de religión, de confusión, y quiso, defraudado, salir. Y nuestro Señor, quo vadis, ¿para dónde vas, Pedro? Lo retiene, y sobre su tumba instaura la cátedra de Pedro.
la colina Vaticano, allí donde estaba el circo Vaticano, y a continuación el cementerio. Es decapitado San Pedro ahí, en lo que vendría a ser ahora parte de la plaza de la explanada de San Pedro, y enterrado a unos cuantos metros en el cementerio, en la necrópolis que había. Y Constantino el Grande, sobre la tumba, construye una basílica que fue después destruida, quemada, y después sobre esa se hizo otra, hasta tener, que también fue destruida, hasta tener ahora la gran basílica de San Pedro que conocemos actualmente, y sobre la cual reposan los restos de San Pedro, hecho arqueológicamente hoy comprobado, pero poco hubiera importado, porque la Iglesia en su tradición así lo decía y siempre se creyó, y ahora, bueno, Eureka vino a descubrirse. Y San Pablo, decapitado en 3 fontanas o 3 fuentes, 3 fontanes, y enterrado en lo que es la actual Basílica de San Pablo extramuros. Y la tradición dice que allí, cuando lo decapitan, su cabeza dio 3 tumbos y salieron 3 fuentes, de ahí el nombre de 3 fuentes o 3 fontanas, como se le llama, y que queda no muy lejos de donde después se le dio sepultura. Y así vemos cómo la Iglesia quiere magnificar este doble martirio de estos 2 grandes apóstoles en medio de la Roma pagana, que era un imperio cual no ha habido nunca, y que el genio romano consistía no solamente en las armas y la fuerza, y por supuesto el derecho romano, del cual también somos herederos, sino de la conquista espiritual, cultural. No solamente conquistar a los pueblos, sino conquistar sus dioses, sus cultos, y así que haya una integridad espiritual religiosa muy ecuménica, pero que era la que le daba el substrato de unión y aglutinante espiritual y religioso. Eso es lo que hace ver el gran historiador Fustel de Coulanges en su libro La ciudad antigua. Yo no me invento nada. Simplemente traigo a colación. Y así Roma era una Babilonia. Por eso tenía todos los cultos importantes de todos los dioses. Y así, en ese ecumenismo religioso político, fue que llegó a ser el gran imperio que fue. Y no lo olvidemos por el ecumenismo. Esto no lo dice Fustel de Coulanges, lo digo yo, pero está claro. Si Roma conquistaba a los pueblos y traía a Roma, y por eso el panteón, con todos los dioses importantes,
porque siendo señora de las naciones, servía miserablemente el error. Y por eso San León, en Maitines de la fiesta de hoy, en el breviario, dice: de maestra del error se convirtió en discípula de la verdad gracias al cristianismo. Pero esa gran gloria de Roma pagana estaba basada en esa política de conquista de los pueblos a través de la religión, del culto que profesaban. Y así se creaba un lazo espiritual. Y por eso podían venir a Roma y encontrar cada uno a su Dios privilegiado. Y eso fue el genio político religioso del ecumenismo romano, que no ha sido suficientemente explicitado, y es lo que yo hago, para que nos quede claro que la Roma pagana, el imperio romano, se consolida bajo ese ideal ecuménico de absorción y conquista de los dioses de los pueblos que conquistaba. Porque el pagano no es ateo. El ateísmo es un fenómeno del siglo XX y de las estupideces del judío Marx. No existía. El pagano es religioso. Lo que pasa es que creía en falsos dioses. Pero no era tan burro para negar que había algo superior. Y por eso los Césares terminaban siendo el divino César, el césaropapismo, tomándose ya como el verbo encarnado aquí en la tierra y haciéndose adorar. Pero todo eso era común en la mentalidad pagana. Y así entonces podemos entender las palabras de San León en el breviario, en las lecciones de Maitines del día de hoy, como de maestra del error, enseñoreada sobre todas las naciones, se hacía sirvienta del error y se glorificaba de tener una gran religión, porque no escatimaba ningún error, ninguna idolatría. Esa era la grandeza de los romanos paganos. Eso es lo que nos dice San León. Y para entenderlo, entonces, lo vemos con lo que explica Fustel o Fustel, como se diga, en su estudio histórico de la ciudad antigua. Cómo entonces Roma, el imperio romano, reposa sobre un ecumenismo religioso, político. Con una religión que no escatimaba ningún dios importante. Y así se hacía el centro del imperio y del culto. Y por eso San Pedro la llama Babilonia. Y se quería ir. Pero nuestro Señor: venga para acá, mijito. Quieto. Y sobre la tumba de San Pedro funda
la cátedra de Pedro, que ya la tuvo de paso en Antioquía o en Antioquía, en la antigua Siria, hoy ciudad que pertenece a Turquía, porque los turcos se han comido casi todo el norte de Siria. Edesa, Ninive, Nisibe, todo el sur de Turquía era parte de la Gran Siria. Y así entonces, es sobre Roma, no en Antioquía. Fue cátedra de San Pedro, pero no fue la cátedra establecida, definitiva, sino de paso. Y por eso también la iglesia la celebra. Pues bien, vemos así cómo entonces Roma deviene o se convierte de maestra del error en discípula de la verdad, por la cruz, por Cristo, por San Pedro y San Pablo, martirizados el mismo día. Y esto, mis estimados hermanos, que nos sirva de una gran lección, porque por un misterio de abominable e inefable iniquidad se pueden volver a los orígenes, revertirse como la cabra. Si se la suelta, siempre tira para el monte. Y es lo que nos quiso decir Nuestra Señora de la Salet. Roma perderá la fe y será sede del anticristo, porque no puede ser de otro modo. Si la gloria de Roma pagana fue el ecumenismo político y religioso fundamentalmente, y de Babilonia, que era confusión de religiones, donde todo Dios importante se adoraba, se cristianiza. ¿Qué pasa si se descristianiza? Vuelve a lo mismo. Y ahí tenemos, como por arte de magia, instaurado el reino del anticristo, con una Roma apóstata. Está clarito. Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. Y los romanos, con ese ideal de imperio ecuménico y político, lo vemos claro. Y el anticristo en su doble versión, religiosa y política. Por eso el Papa hoy es el hombre político más importante de este globo. Todos los poderes de los reyes de este mundo van a rendir pleitesía, y él a su vez sirve a la bestia del mar con su idolatría, su falsa iglesia. Y así Roma impera de un modo ecuménico, religioso, político. Y eso es un hecho, nos guste o no nos guste, con tercera o sin tercera guerra nuclear o mundial o como quieran. Porque si la llegase a haber y verdadera tercera guerra mundial, en 3 días no habría nada. Serían quizás esos famosos 3 días de oscuridad y después parusía. Pero no tengo que esperar a eso para darme cuenta y si no, ¿cómo se explica todo esto? ¿Cómo se explica? Tiene que haber una razón teológica, y es esta. Ahora, que otros
o los que debieran no lo vean y tengan pajaritos o telarañas en el cerebro, ese es otro problema. Es el problema de la mediocridad sacerdotal y de la mentalidad pagana que no ha sido reprimida católicamente. No nos olvidemos, esta es la iglesia de los gentiles, venidos de la barbarie. Y si dejan a Cristo, ¿qué? Bárbaros de nuevo. Y ahí los tenemos. Por eso es gravísimo lo que hoy acontece. Y todo esto está profetizado. Encontraré si acaso fe cuando vuelva, me dice nuestro Señor. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Qué me dice el texto? Que las puertas del infierno no prevalecerán. Pero claro, como dice Santo Tomás, eso no quiere decir que no haya herejías ni apostasías. Quiere decir que a pesar de las herejías y de las apostasías y de la última apostasía universal, la iglesia no perecerá, porque es divina en su institución, aunque formada de hombres, pero su cabeza es Cristo, Rey. Y por eso la asistencia al Papa en su ministerio divino y sagrado, cuando habla para confirmar a sus fieles ex cátedra. Y si no es así, estaría mal definido el dogma. Porque ¿para qué hablar con términos difíciles de ex cátedra si vamos a terminar creyendo y diciendo que el Papa es siempre infalible cada vez que habla en materia de fe y moral? Siempre infalible que hable en materia de fe y moral ex cátedra. ¿Entienden o no entienden? Los sedevacantistas viscerales y los antisedevacantistas viscerales. ¿Me tengo que pelear con todo el mundo? Pues me peleo. Pero no puede ser que la cátedra de la verdad en la iglesia se apague o obnubile totalmente. Porque hasta las piedras hablarían si es que primero nos sale hablando la burra de Balán. Para ver si todos estos burros entienden algo. Y me perdonan. Pero aquí la cosa es con teología, con doctrina. Y el que no sabe, que no se meta, ni se la dé de teólogos, ni de predicadores, que ya está bueno. Y no es que yo me las dé. Pero esto no puede continuar así. En esta confusión babilónica. Y seguir todavía reconociendo que hay autoridad en esos enfermos mentales, como lo dice Monseñor Williamson, citando a otro de la fraternidad, que están enfermos mentalmente, pero tienen la autoridad. No tienen ninguna autoridad. Lo que es una usurpación de la autoridad, que es muy distinto. Como decía Miguel Antonio Caro, el sagrado ministerio del magisterio de la enseñanza, y aquí no hablaba solamente de la sacra teología y la doctrina de la iglesia, sino del simple hecho de enseñar. Se usurpa cuando el doctor, el maestro, se erige diciendo cosas
que no son las de la iglesia y por tanto de Dios. Y por eso cita que uno solo es el Maestro, como dijo nuestro Señor. Y todo otro maestro, natural o sobrenatural, debe de cumplir esa sacrosanta función en el orden natural y en el orden sobrenatural, no siendo usurpadores que conculcan la verdad, sino que afirman la doctrina de la iglesia y por lo tanto de Dios. Entonces estos son unos usurpadores. Si les aplicamos los cánones de reflexión de este eminente colombiano estadista del siglo XIX, Miguel Antonio Caro. Ahora, ¿cómo yo voy a reconocer autoridad? Si están mal de la cabeza, si están mal de mentes. El loco no tiene autoridad. ¿Qué pasa? Y lamentablemente, mis estimados hermanos, Monseñor Williamson tiene una insistencia reiterativa que me obliga a mí también a ser reiterativo. Él en su error técnico, por decirlo así, con respecto a la autoridad, que no lo tiene claro, vuelve y repite en el último Eleison. Habla del glorioso cardenal Pi, que lo hicieron cardenal casi al fin de su vida, que fue gran antiliberal después de ese periodo de la Revolución Francesa en el siglo XIX, y que nos había dicho que la iglesia sería reducida a proporciones domésticas e individuales. Monseñor Williamson, o no sé si lo dice en inglés mal dicho o se lo traduce mal en español, a proporciones individuales y del hogar. Estos no son artículos del hogar. Está en francés y dice individual y doméstica. Punto. Claro que lo doméstico tiene que ver con el hogar, pero no es del hogar. Por lo menos que le traduzcan bien o que él lo diga bien en inglés. Pero bueno, poco importa. Lo cita. ¿Pero para qué lo cita? Para que como un mandrake me saque a mí el stop, pare, cuidado. Es muy sutil. Y no sé cuántos que lo han leído se habrán dado cuenta. Pero lo cita para decir, cuidado, de todos modos, quiere decir el cardenal que no se puede actuar más allá de lo doméstico, de lo del hogar, en materia de autoridad. No sé si se dan cuenta. Es el típico modo de sin negar, desactivar, frenar,
Sí lo dijo, pero lo dijo dentro del contexto doméstico. Lo que salga del contexto doméstico e individual, eso ya no lo quiso decir el cardenal. Eso es lo que dice Monseñor Williamson. Pero lo diga o no lo diga el cardenal, que no lo dice, ¿a dónde queda lo que me dice don Guéranger? Cuando el lobo, o mejor dicho, cuando el pastor se convierte en lobo, y ahí toda la autoridad viene por los obispos, el papa, la jerarquía. Pero cuando hay un problema de doctrina, de fe, cada católico está facultado, como católico que es, a enfrentar el error y al lobo. Entonces, ¿qué me quiere decir Monseñor Williamson? Que me espere al otro artículo del sábado que viene para que siga machacando en un sentido deleterio que desactiva. ¿Qué quiere? Una resistencia inocua que terminará en inicua. Si él no tiene autoridad, ¿para qué diablo se hizo obispo? Para tener la autoridad a niveles domésticos y familiares o del hogar, como él le está haciendo decir ahora a el cardenal Pi. Y fuera de lo que salga de ahí, no tengo autoridad, y la tendría que recibir de Roma apóstata. Por Dios. Así que no tienes autoridad y encima la tendrías que recibir de los herejes. Pero ¿a quién le hace el juego Monseñor Williamson? ¿Él se da cuenta o no? ¿Es un idiota útil y perdónenme que no se da cuenta? ¿O su error técnico, teológico, lo lleva a esas sandeces? Esto no puede ser así. Y sea cual sea el motivo, no puede seguir diciendo lo que dice. Y los 40 o 60 sacerdotes tienen que tomar nota de esto y a ver qué pasa. El padre Ford también. Porque si es su brazo derecho, que le sirva. Y por eso entonces, como no tiene autoridad, él prefiere ser el sacerdote paterno de los gatitos. Aquí no hay gatos. Aquí hay leones. Ojo. Y basta un solo león para que en medio de la furibunda selva ponga orden. Esa prepotencia de gatitos. Gatitos serán los que lo siguen según él. Y que les vende lo que sea. No puede ser. Y si hay un error intelectual, técnico, muy bien, que lo arregle. Y Santas Pascuas. Y hablamos lo mismo y tenemos el mismo lenguaje. Y los sacerdotes y los fieles decidirán qué hacen. Pero aquí no hay que ser chupasotana ni chupamitra, porque aquí no son chupetes. Más vale quedarse sin obispos, sin sacramentos, sin sacerdotes y mantenerse en la fe, que con sacramentos y estamos en la confusión. ¿Qué es lo que le pasa a Monseñor Felé y a sus tontunos?
Y es lo que Roma quiere con la reacción a Monseñor Felé, una resistencia inocua, una resistencia irresistente, castrada, impotente. Cuidado. Esa resistencia impotente es lo que quiere la Roma apóstata. Entonces, Monseñor Williamson, que se defina. Si no se da cuenta, que se retracte. Pero que no me venga a seguir diciendo cuentitos en el próximo eleison. Y paciencia. Sí, paciencia hay que tener con él. Pero a mí la paciencia se me está agotando. Y no se puede callar. Yo no me voy a callar. Entonces, ¿cómo nos van a hablar de autoridad legítima cuando lo que hay es una flagrante usurpación? Esa es la triste realidad. ¿Me quiero yo dar cuenta o no? Y solamente los que estén dispuestos a mantenerse firmes perseverarán. Y si Dios no abrevia los días, nadie se salvará. Por esto, por esta babilónica situación, auspiciada por la jerarquía oficial de la Iglesia, que se dice católica, pero que hace rato que dejó de ser católica, apostólica y romana. La Iglesia es inconsútil. Y para colmos de males, la misma expresión de Monseñor Williamson, que dice la Iglesia desahuciada. Pero claro, dice, pero no tiene la promesa, cierto. Sí, me dice, y después me reconoce por otro lado, pero lo dice. Yo no puedo utilizar el término desahuciado para la Iglesia. A mí como católico romano me repugna, porque ese es un término que se utiliza para aplicárselo a los seres efímeros, corruptibles, que son y mueren, no para el ser divino de la Iglesia, que no muere jamás. Ven el anglicanismo cultural cómo aflora a través de un lenguaje inexacto. Y lo mismo cuando habla de los romanos. ¿Cuáles romanos? Romanos soy yo, ellos babilónicos, aunque estén en Roma. La romanidad es algo espiritual, basada en la cátedra de Pedro, infalibles cátedra. Entonces, ¿cómo voy a usar esos términos delicuescentes? Es inadmisible. Monseñor Williamson se está encontrando con un problema. Él no creía que esto iba a ser tan difícil. Pero ya se le había advertido. Aquí hay leones. No leopardos ni guepardos, y menos gatitos ni gatitas. Y que cada uno se afine. Y lamentablemente tengo que hablar de esto porque no me queda otra. Y callar para mí sería claudicar, dejarlo que me venga con el próximo eleison. No, señor.
La iglesia está perseguida, reducida, pero permanecerá indefectible hasta que Cristo venga, aunque sea con un solo fiel. No sé si llegaremos a este extremo. Y el cardenal Pi es apocalíptico, porque en su mismo discurso, del cual cita las palabras Monseñor Williamson, habla de la parusía y del reino de Dios en esta tierra. El problema que tiene el cardenal Pi es que, como no es milenarista, entonces confunde fin de los tiempos con fin del mundo. Pero aunque confunde eso, está hablando de la parusía y del eterno reino de Dios. Claro que se come la iglesia del milenio, la iglesia fundada, incoada, que es la nuestra, plenificada en el milenio y después con la segunda resurrección entregada al Padre y eternamente será. Pero de todos modos es apocalíptico. El desenlace de ver la iglesia reducida a proporciones domésticas e individuales lo pone en el contexto apocalíptico y dentro de la predicación de Cristo Rey, que vendrá glorioso el día de su parusía. Y aunque él confunda por un error ya de precisión técnica, que a los franceses les falta mucho, hay que decirlo, no van de punta en esta materia, entonces se le perdona al cardenal Pi, pero no me le vengan a hacer decir lo que no dice. Y seamos apocalípticos, por lo menos como él, porque el desenlace de todo esto es la parusía. Y el reino de Cristo en esta tierra, que él lo nombra, pero después lo identifica al de los cielos. Pero para que llegue el reino de los cielos, primero se tiene que hacer la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Que Cristo reine plenamente, que haya una sola iglesia bajo un solo pastor, compuesto de judíos y gentiles, todos convertidos a pesar de sus crímenes y apostasías. Y después, ese reino y esa iglesia, Cristo la entrega al Padre Eterno. Hay etapas, no nos las saltemos por ignorancias, pero bueno, creo que claro debe de estar. Y si no, será para el próximo, no elección, sino la próxima predicación. Pues bien, mis estimados hermanos, perdónenme de aburrirlos, de ser reiterativo, pero el que es aburrido y reiterativo es Monseñor Williamson. Y cuando cita lo bueno, para citar lo torcido. Entonces, una verdadera resistencia, no una irresistencia o una resistencia impotente, castrada. No, señor. Y resistencia habrá con o sin Monseñor Williamson. Porque tiene que haber, Dios suscita. Y si muere el uno, saldrá el otro. O acabará con esta historia.
Entonces, esperanza y confianza en Dios. Y en los hombres, en la medida, en tanto y cuanto, papas, obispos, lo que fueran. Lo único que da confiabilidad a la autoridad es la verdad. Y fuera de los cánones de la verdad, no hay confiabilidad que se pueda exigir racionalmente de los súbditos que se gobiernan. Exigirlo es propio de la mentalidad pagana. Y vaya si no se ha paganizado los hombres de iglesia. Y por eso idolatran una autoridad. No piensan. Pues bien, mis estimados hermanos, que la Santísima Virgen María nos ayude así a pensar y a festejar esta gran fiesta del martirio que consolidó a la Iglesia y a los fieles romanos con este doble martirio. Pues la sangre de mártires es simiente de cristianos. Que podamos así glorificar esa conversión de Roma pagana en Roma cristiana, y que eso nos advierta del peligro de la Roma sin cruz, que se vuelve a paganizar y mucho peor. Esa es la lección histórica, teológica, viendo las cosas desde el ángulo de teología de la historia. Que podamos así perseverar en una verdadera resistencia, aunque cada vez quedemos pocos, pero firmes, esperando la manifestación de la gloria de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.